Hola a todos. A ver si me aguanta la voz para poder hacer un vídeo, ya que estoy un poco malo. Y hoy toca un asunto delicado, pero muy claro en términos políticos y morales, que es la imputación de las hijas de Zapatero en el caso Plus Ultra. Lo vamos a hacer primero desde los hechos, ordenados, fríos y objetivos, y luego quiero dar mi opinión acerca del espectáculo moral de un expresidente del gobierno, viendo cómo sus hijas acaban metidas en una causa judicial alrededor de empresas, consultorías, facturas, pagos, Venezuela, Plus Ultra y una supuesta red de tráfico de influencias. La noticia no es simplemente que hayan imputado a las hijas de Zapatero, es mucho más incómoda que eso, ya que la Audiencia Nacional ha decidido citar como investigadas a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente, porque la empresa que administraban, Watefab, aparece en el centro de una serie de pagos que los investigadores consideran sospechosos. Y no estamos hablando de una empresita cualquiera que pasaba por allí. Estamos hablando de una sociedad que habría servido para canalizar dinero, dando cobertura formal a movimientos económicos y recibiendo fondos de empresas vinculadas al entorno de Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero y pieza clave de todo este caso. El juez José Luis Calama, que instruye el caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, ha decidido citar como investigadas a estas dos. No van como simples testigos, van como investigadas. Y junto a ellas también aparece la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, señalada por el juez como una pieza operativa dentro de la estructura que se investiga. Es decir, no estamos ante una anécdota familiar ni ante una confusión administrativa ni ante unas niñas que hacían diseño gráfico y maquetaban 4 informes. Estamos ante una causa en la que se investiga si la empresa de las hijas de un expresidente pudo ser utilizada como parte de un circuito económico bajo sospecha. La empresa ya hemos dicho que se llama Watefab, que vaya nombre, pero bueno, era una agencia de comunicación, marketing, creatividad, esports, infografía, maquetación, todo muy moderno por parte de unas jóvenes emprendedoras. El problema es que cuando, según los investigadores, esta empresa recibió cantidades muy importantes de dinero, procedían de sociedades que estarían conectadas con Plus Ultra. Aquí en un directo ya vimos que por hacer una página web de Venezuela, en España, habrían cobrado 500.000 euros por una página web que, número uno, ni Dios se enteraba de lo que consistía. Tenemos reaccionando en directo aquí con David en uno de nuestros directos hablando del caso Zapatero. Y segundo, que la maquetación de la página web no suponía un ejercicio tremendo ni unas habilidades grandilocuentes para poder hacer tal página web, ¿no? Y claro, al tener conexión esta empresa con Plus Ultra, cuando una empresa de las hijas de un expresidente recibe cientos de miles de euros de empresas conectadas con una trama que giraba en torno al uso de influencia política, el asunto deja de ser una bonita historia de emprendimiento familiar y empieza a oler a lo que huelen estas cosas siempre, a cloaca. Según las informaciones publicadas sobre el auto y los informes policiales, la UDEF considera que Watefab podía generar facturación ad hoc, es decir, facturas hechas a medida para dar apariencia normal a pagos cuya prestación se cuestiona. Claro, porque dicho en cristiano, los investigadores sospechan que se facturaban servicios para justificar movimientos de dinero. No es que las hijas de Zapatero estén en el foco por ser hijas de Zapatero, están en el foco porque su sociedad, según la investigación, aparece como posible instrumento dentro del circuito económico de la presunta red. La expresión importante aquí es centro de redistribución de flujos económicos. Eso es lo que se ha publicado a partir de los informes de la UDEF. Watefab no sería simplemente una agencia que cobraba por hacer prestaciones bonitas. Era muchísimo más que eso.
La hipótesis que manejan los investigadores es que podía servir para recibir dinero de clientes de la red o de sociedades vinculadas a la red, canalizarlo, moverlo y dar apariencia de normalidad mediante facturas, trabajos de maquetación, servicios de agencia, informes de comunicación y un envoltorio así medio corporativo. Y aquí aparece la pregunta: ¿qué hacía Zapatero alrededor de todo esto? Porque el propio Zapatero ha reconocido que su amigo Julio Martínez Martínez le propuso ser consultor y que él propuso que también estuvieran sus hijas. Esto no lo ha inventado la derecha mediática, ni un tertuliano con espuma en la boca, ni un señor con una bandera en Twitter. Lo reconoció el propio Zapatero. Él mismo dijo que Julio Martínez le propuso ser consultor y que él propuso que sus hijas también participaran. Y ahí está el núcleo moral. Zapatero no es un padre que pasaba por allí y se enteró por la prensa. Es el padre que, según su propia versión, introduce a sus hijas en este circuito empresarial. Luego podrá decir que ellas trabajan bien, podrá decir que no han contratado con la administración pública, podrá decir que su labor era comunicación, marketing, infografía, maquetación. Perfecto, pero es que el problema no desaparece con eso, porque si tú has sido presidente del gobierno de España, si tienes contactos internacionales, si tienes influencia política, si estás trabajando para una consultora de un amigo tuyo, que a su vez está conectada con una aerolínea rescatada con dinero público, y si además propones que entren tus hijas con su empresa, entonces luego no puedes poner cara de sorpresa cuando el juez mire hacia ellas. La parte de análisis relevante es fundamental. Análisis relevante era la sociedad de Julito Martínez Martínez, amigo de Zapatero. Esta empresa pagó a Zapatero por trabajos de consultoría y también pagó a What the Fab. Zapatero defendió que los informes eran reales, que eran trabajos de consultoría, que él aportaba experiencia, que eran los precios de mercado y que sus hijas hacían labores de apoyo. Pero claro, aquí el juez y fiscalía han puesto el foco precisamente si esos trabajos justificaban realmente los pagos y si la empresa de las hijas servía para articular formalmente una contraprestación económica. Porque aquí hay un detalle bastante importante. Calama, según medios como El País y la cadena SER, porque muchos de vosotros me decís que soy facha, por consultar El Confidencial o El Mundo, pues lo doy de los medios más afines al Partido Socialista históricamente hablando. Ellos mismos han cifrado en unos 800.000 euros lo cobrado por la empresa de las hijas dentro de ese circuito de sociedades vinculadas a Julio Martínez por informes de consultoría entre 2020 y 2025. Y se habla de trabajos que consistían en maquetar informes que a priori ya estaban elaborados. Claro, esto es lo que tiene veneno políticamente hablando, porque una cosa es cobrar por trabajos creativos, por trabajos técnicos, o yo qué sé, de comunicación, y otra muy distinta es que la empresa familiar de las hijas del expresidente aparezcan cobrando cantidades enormes por darle forma, empaquetar o distribuir informes dentro de un entramado empresarial que está bajo sospecha. Y luego está Inteligencia Prospectiva. Esta empresa está vinculada a los hermanos venezolanos Amaro Chacón y se corresponde un pago de más de $500.000 a What the Fab. Es una sociedad con actividad muy limitada, con movimientos económicos muy congruentes y con un papel presuntamente orientado a introducir fondos en España y canalizarlos hacia sociedades vinculadas a la red. Quien vea la página web que he comentado antes es un absoluto esperpento. O sea, y además no estamos hablando en este caso de una empresa normal, con una actividad clarísima, clientes transparentes, servicios perfectamente trazables y un negocio evidente. Hablamos de una sociedad que, según la investigación, encaja más como vehículo de pagos. Y Zapatero, cuando el juez le pregunta por esa relación, responde básicamente que él no intervino, que sus hijas conocían a los hijos de Amaro Chacón, que eran de la misma edad, que decidieron colaborar, que él conocía a la familia desde hacía mucho tiempo, pero que no participó en el contrato. Aquí yo, voy a intentar no descojonarme vivo, porque ¿qué es esto? Casualmente, las hijas del expresidente, hijas de un hombre con una relación intensísima y muy cercana con Venezuela, con contactos políticos internacionales, con vínculos con familias y empresarios venezolanos, acaban cobrando más de $500.000 de una empresa venezolana bajo sospecha. Pero papá no tiene absolutamente nada que ver con esto. Papá pasaba por allí, solo miraba,
Solo recomendó cuando convenía y luego dejó de existir cuando el asunto se empezó a poner feo. Y luego está otro elemento muy serio. Según la UDEF, Zapatero constaba como autorizado en cuentas bancarias de sus hijas. Esto no significa automáticamente que sea un delito, pero políticamente, joder, es muy relevante. Porque si los investigadores están mirando movimientos económicos de las empresas de tus hijas, si se habla de transferencias relevantes hacia sus cuentas personales, si se analiza si la sociedad servía para canalizar fondos y tú, como expresidente del gobierno, apareces autorizado en las cuentas bancarias de ellas, la imagen es ciertamente devastadora. Ya no es mis hijas son adultas y tienen su empresa, es mis hijas son adultas, tienen su empresa y yo las propuse para trabajar con mi amigo, su empresa cobró de sociedades bajo sospecha y además yo aparezco como titular en las cuentas bancarias. También hay que hablar de las cantidades personales porque según lo publicado, la investigación recoge importes elevados recibidos por las hijas desde la sociedad hacia sus cuentas personales. Alrededor de 247.000 euros en un caso y cerca de 200.000 euros en otro. Allí Fiscalía Anticorrupción señaló que su situación patrimonial no concordaría con sus sueldos en la sociedad. Y esto no es una frase pequeña, señores y señoras. Es exactamente el tipo de frase que convierte un caso de empresa familiar que cobró por maquetar informes en un problema judicial muchísimo más serio. Y así la Fiscalía pidió que fueran llamadas como investigadas por organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Las acusaciones populares también habían pedido investigar a las hijas por blanqueo, falsedad y participación en organización criminal. Es decir, el foco está en si Juatefab fue una sociedad instrumental, si las facturas respondían a trabajos reales, si los pagos tenían justificación económica, si el dinero procedía de una red de influencia y si las empresas de las hijas ayudó a dar apariencia legal a movimientos que no la tenían. Y claro, aquí ¿quién está? La secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, porque el juez también la investiga a ella, ya que según la tesis oficial, según desde el correo y la oficina de Zapatero se coordinaban actuaciones, se elaboraban borradores de facturas y se articulaba apariencia documental de la actividad económica de la red. Se habla incluso de correos sobre cómo emitir facturas de 20.000 euros, si en una sola factura o en varias y qué conceptos consignar. Vamos, es que esto conecta la oficina del expresidente con una operativa documental de los pagos. No es una historia de chicas jóvenes, yo que sé, haciendo PowerPoints en un coworking de mierda. Es la oficina de un expresidente, su secretaria, sus hijas, su amigo empresario y todas las sociedades bajo sospecha por facturas, informes y dinero. Aquí, mira, voy a hablar completamente sincero. A mí Zapatero me parece un absoluto miserable. Un absoluto miserable. Podrá defenderse como quiera. La justicia tendrá que decidir. Pero a mí me parece una persona horrorosa. Que diga que sus hijas trabajaban bien, o podrá decir que eso, lo que hemos dicho antes, que no contrataban la administración pública. Pero si tú eres José Luis Rodríguez Zapatero, ¿vale? Si tú has sido presidente del gobierno, si tú sabes perfectamente cómo funciona el poder, cómo funcionan las influencias, los amigos empresarios, las consultorías, las sociedades instrumentales, cómo funciona el dinero que se mueve alrededor de la política, entonces tú tienes una obligación moral de no meter a tus hijas en ese fango, ¿vale? Y esto es lo que más me jode, lo que más me revienta. Que luego salen todos aquí con caras de víctimas como si el mundo fuera injusto con ellos, como si la prensa fuese cruel, como si los jueces fueran todos malvados, como si todo fuera una persecución. Señor Zapatero, las empresas de tus hijas acaban el sumario de una causa de la Audiencia Nacional. Si el juez las llama como investigadas, si la UDEF dice que su sociedad podía ser el centro de redistribución de flujos económicos, si la Fiscalía pide investigarlas por delitos, tú no puedes lavarte las manos como Poncio Pilato con sonrisa de talante. Porque sí, claro, ellas son mayores, por supuesto que son adultas, por supuesto que tienen responsabilidad sobre sus decisiones, no seré yo quien se la quite. Por supuesto, si administran unas sociedades que deben responder por lo que firma, cobra, factura y mueve esa sociedad.
Pero aquí la dimensión es completamente diferente. Hay una responsabilidad como padre. Y no de cualquier padre. Un padre que ha sido presidente del gobierno. Un padre que sabe perfectamente que su apellido abre puertas, genera dinero, atrae empresarios, atrae intermediarios a buscavidas, a gente que quiere estar cerca del poder para poder enriquecerse. Y aún así, según él mismo, propuso que sus hijas entraran en el circuito de análisis relevante. Una vergüenza. Una puta vergüenza. Porque un padre normal intenta alejar a sus hijos de los charcos, del fango, de la cloaca. Un padre normal, si ve un negocio raro, dice, hija, allí no entres. Un padre normal, si ve que un amigo empresario empieza a moverse en consultorías, en rescates públicos, aerolíneas, un país con una dictadura tremenda, que si es Venezuela, informes, contratos y sociedades, lo último que hace es decir, oye, pues metemos también a mis hijas. Pero Zapatero no es un padre normal. Es un expresidente con contactos, con influencia, con amigos empresarios, con puertas giratorias y un apellido que pesa toneladas, el Bambi. ¿Y ahora qué? ¿El padre se dedicaba a consultorías? ¿El amigo empresario manejaba sociedades? La aerolínea Plus Ultra, que tenía un avión con prácticamente ningún vuelo documentado. Bueno, igual los vuelos de la harina no se podían documentar, ¿no? Esos vuelos en los que Julito Martínez Martínez, a través de su agenda, que la UDEF incautó, tenía intercambios de petróleo por coke, ¿no? Lo he dicho muchas veces, pero creo que esto no se está repitiendo suficiente en la prensa. Creo que los youtubers, creo que todo el mundo, tenemos delante un bombazo, que es que tanto en la agenda de Julito Martínez Martínez y en la agenda de Leire Díez, en ambas aparece un intercambio con lo que presuntamente sería harina, la de la nariz. Y aquí nadie dice nada. 53 millones de rescate para un avión, para una aerolínea prácticamente fantasma. Con un 1% de comisión para él, por supuesto, no podía ser de otra manera. Claro, la empresa de las hijas cobró cientos de miles de euros de estas sociedades bajo sospecha. La UDEF cuestiona la realidad de los trabajos. Y Zapatero, en vez de asumir el problema moral, responde con, ¿trabajan bien? Hombre, faltaría más. Mis hijas trabajaban fatal, señoría, iba a decir eso. El punto no es si sabían usar Canva, PowerPoint o el Illustrator, o lo que coño usaran, me da igual. El punto es por qué la empresa de las hijas de un expresidente acaba cobrando cantidades de dinero dentro de un circuito empresarial conectado con su propio trabajo, con su amigo, con sus contactos y con sus tráficos de influencias. El punto es por qué el padre propuso que entraran. El punto es por qué luego pretende colocarse a distancia, como si la cosa no fuera con él. Yo propuse que también estuvieran mis hijas. Esta frase la dijo Zapatero y le deja moralmente como la basura de persona que es este señor. Porque cuando todo iba bien, cuando había consultorías, pagos, informes, colaboración, empresarios, trabajos y dinero, las hijas entran porque papá las propone. Pero cuando vienen los registros, las imputaciones, los informes periciales, las sospechas de facturación ad hoc, entonces todo el mundo es independiente, adulto, autónomo, empresario, profesional y ajeno. A mí me parece repugnante porque Zapatero lleva años dando lecciones. Lecciones de democracia, de paz, de diálogo, de América Latina como ese paraíso que solamente está mal por los partidos de oposición de los que él no trinca dinero. De talante, de humanidad, de convivencia, de progreso y siempre de una moralidad superior. Y ahora estamos ante un expresidente cuyo entorno familiar y profesional aparece en una causa donde se investiga si se usó influencia política para obtener beneficios económicos. Y no solo eso, sus propias hijas imputadas por el papel de la empresa. Si tú eres expresidente, tus hijas no son emprendedoras, cualquiera compitiendo en igualdad de condiciones. Llevan un apellido que abre puertas. Por eso, si de verdad quieres protegerlas, no tendrías que haberlas metido en el negocio de tu amigo, ni en tus informes,
ni en tus consultorías, ni en sociedades que luego aparecen en sumarios. No las pones a cobrar de empresas relacionadas con tu entorno político y empresarial. Le dice, haced vuestra vida, pero lejos de mí, de mis contactos, de mis clientes y de mis amigos empresarios. Pero no, todo lo contrario. Recomienda, introduce y luego se sorprende. ¿Vale? ¿Quién las ha puesto allí? ¿La prensa? ¿El juez? ¿La ultraderecha? ¿La UDEF? No. Si la tesis publicada se confirma en sus elementos básicos, quien las puso allí fue su propio padre. Y me parece vomitivo que tenga esa cara de dignidad, de yo siempre he actuado conforme a la ley, ese aire de profesor de ética que se cree por encima del barro, mientras el barro le llega hasta el cuello. Porque si todo era tan limpio, tan normal y tan profesional, ¿por qué aparece la UDEF hablando de la facturación ad hoc, de sociedades presuntamente instrumentales? ¿Por qué se investiga a las hijas como administradoras? ¿Por qué se pone el foco en los correos, las facturas, los conceptos, los pagos? Así que no compro la pose de sorpresa. No compro en mis hijas trabajan bien. No compro el yo no intervine. Ellas se conocían y decidieron. Porque la realidad es que todo esto gira en torno al apellido de Zapatero. Gira alrededor de su influencia, de su agencia, de su figura y de todas las puertas que abrió. Todos los padres quieren ayudar a sus hijos. La vergüenza está en ayudarles metiéndoles donde jamás deberían estar, en ponerlas al lado de tus negocios, en introducirlas en tu circuito, en acercarlas a tu amigo empresario, en dejar que su empresa cobre dentro de una estructura que ahora se investiga como una presunta red. Eso no es ayudar a tus hijas, es exponerlas, es usarlas, es convertirlas en escudo, en engranaje o en daño colateral de tu propia ambición desmedida. ¿Qué pasó? Entre 30.000 y 50.000 euros de joyas, 1,3 millones. No declaraste absolutamente nada de ello. Habría que investigar también las joyas que pudieran tener las hijas de Zapatero. Habría que investigar también la casa de Zapatero, porque esto se encontró en la oficina de Ferraz. Yo tengo una oficina. Yo soy profesor. La oficina es mi clase. Lo que más valor tengo en esa clase es un desodorante y un cepillo de dientes. Lo que más valor tiene José Luis Rodríguez Zapatero es 1,3 millones en su oficina. Hijas con facturación sobre 1 millón a través de empresas pantalla que se utilizaba para disimular cantidades de dinero entrando y saliendo. Y él es responsable 100% de haberlas metido en todo este asunto. No solamente es una vergüenza como persona, como político, como socialista, como izquierdoso. Es una absoluta vergüenza como padre. Y de corazón espero que el karma le llegue de la peor manera posible. Gracias por estar allí. Si os gusta este tipo de contenidos podéis suscribir, le podéis dar a like. Si no os gusta le podéis dar a dislike y podéis dejarme un insulto ahí abajo. Si os gusta también podéis dejarme un comentario diciendo lo que os parece todo este asunto. Ante todo, lo que no os voy a pedir nunca en este canal es que donéis nada de dinero, ni a mí ni a ningún otro youtuber. Ganamos dinero de los anuncios. Así que dejad de dar dinero a vuestros youtubers favoritos, que se están aprovechando de la misma manera que la fauna política se aprovechan de nosotros. El mismo modus operandi. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo.